Génesis 12 del 1 al 9. Yo he titulado este mensaje La respuesta correcta. La respuesta correcta. ¿Lo tiene, hermano? Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. La palabra de nuestro Dios dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Oremos. Señor, queremos darle las gracias, porque si hoy nos podemos presentar delante de su trono, es por la gracia y la misericordia suya. Gracias por este pacto que usted ha hecho, en el cual nos ha redimido de nuestros pecados. Queremos vivir en él y queremos tener la respuesta correcta delante de este pacto. Bendiga, Señor, este tiempo, bendiga esta predicación. Tenga misericordia del que está en el púlpito como el que está escuchando. En usted esperamos y confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 41, 25, 6, 3, 8, 24. ¿Qué le dicen esos números a usted? ¿Ah? Exactamente. El pasado 22 de noviembre, una persona se ganó 12 millones de soles, el equivalente a 3.6 millones de dólares en la Tinca. Este es un premio que en realidad, pues obviamente este tipo de premios está diseñado para ganar ellos más que la gente, pero bueno. Pero el problema es que hasta este último martes, el martes 22 de mayo, nadie había reclamado el premio. No sé si usted leyó las noticias. Nadie había reclamado el premio. Y entonces, si ese martes nadie reclamaba el premio, el miércoles todo el dinero tenía que pasar al Instituto Peruano del Deporte. Bueno, eso es lo que dicen. Pero hermano, yo me puse a pensar. Lo único que se sabe fue que fue una botica de Ica que alguien compró este boletito. Y esta persona, por no haber tenido la respuesta correcta, por no haber hecho lo correcto ante ese gran acontecimiento, perdió los 12 millones de soles. Y con esto no le estoy alentando a que usted juegue la tinca por aquello. Nuestra confianza está en el Señor, no está en este tipo de cosas. Pero hermano, lo que quiero resaltar acá es que tener la respuesta correcta es importante. Cuando se te presenta una oportunidad, tú tienes que actuar de la manera correcta. No vale solamente con actuar, tiene que ser hecho de la manera correcta. Y entre más grande sea la oportunidad, más importante es que nosotros hagamos las cosas de manera correcta. No nos podemos dar el lujo
de perder grandes oportunidades. Ahora, se nos presenta la oportunidad de la salvación eterna de nuestras almas, de que nosotros que somos culpables de nuestros delitos y pecados delante de Dios, el Señor en misericordia y en bondad haga una amnistía, llamémoslo así, como hacen las municipalidades, ¿cierto? Vengan y cancelen su deuda sin intereses, pues algo así el reino de los cielos proclama. Vengan ustedes que se han rebelado contra Dios y el Señor les va a perdonar todos sus pecados en Cristo Jesús. Pues hermanos, si esa es la oportunidad que nosotros tenemos, cuán importante es que actuemos de la manera adecuada. Porque si perdemos esta oportunidad, no son 12 millones lo que estamos perdiendo, es una eternidad lejos de Él. Así que hermanos, hoy vamos a estar estudiando cuál es la respuesta correcta que nosotros debemos tener ante el llamado de Dios, ante el pacto de Dios con los hombres. ¿Cómo debe responder el hombre cuando Dios lo llama a establecer un pacto con él? Y para esto vamos a estar estudiando este es el episodio, hermanos, uno de los episodios más importantes que tenemos en la Biblia entera. Este episodio es el que nos anticipa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este episodio va a encontrar su clímax en la cruz del Calvario. Así que este episodio, hermano, no puede pasar desapercibido. Si nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que comprender este pacto que Dios hace con Abraham. Así que vamos a adentrarnos en las profundidades de este pacto que Dios hace. El versículo 1 comienza estableciendo el llamado que Dios le hace a Abraham. Y vamos a comenzar hablando sobre el pacto de Dios. El versículo 1, el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y observe los diferentes elementos de la bendición. Versículos 2 y 3. El Señor le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, tenemos por lo menos 3 elementos que constituyen este pacto que Dios está haciendo con los hombres. Tenemos la nación, que es la descendencia, tenemos la tierra y tenemos la bendición de Dios. Y hoy vamos a estar explorando estas cosas, porque de una u otra manera Dios nos hace partícipes de toda esta bendición a los que somos sus hijos. Así que comencemos viendo en primer lugar el primer elemento, la nación. Pregunto, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75, y la semana pasada habíamos visto que estaba casado con una mujer llamada Sarai, y esta mujer era estéril, no tenía la capacidad de tener hijos en su vientre. Y aparte de eso, pues la diferencia de edad entre entre Sarai y Abraham era solamente 10 años. Entonces, si Abraham tenía 75, Sarai tendría 65 años. Una edad, hermano, donde ninguno de nosotros tiene la esperanza de comenzar a hacer una familia. Ninguno de nosotros, ¿sí o no? ¿Cuáles son las edades donde una persona espera establecer su familia? Si hoy en día, ¿cuántas mujeres sufren la presión social que te dicen: te está dejando el tren, te está dejando el tren? Porque ya comienza a llegar a sus 30, 35 años y comienzan a presionarle. Pues hermano, imagínense, a los 65 años ya le había dejado el tren hace rato. Y tras de eso, estéril. Y un día se le presenta a Dios y le dice: yo haré de ti una gran nación. Hermano, esto, haciendo un pequeño paréntesis, esta es la conversión de Abraham.
Aquí encontramos a Abraham encontrándose con Dios por primera vez. Y lo primero que Dios le dice a Abraham es: voy a hacer de ti una gran nación. Señor, eso es imposible. ¿Cómo va a ser posible que yo, que ya estoy anciano, aunque ciertamente el hombre no pierde esa capacidad de procrear a pesar de la edad? Hay papás que han tenido sus hijos a los 80 años, eso no es extraño, pero en la mujer sí, se pierde esa capacidad reproductiva en la menopausia, alrededor de entre los 40, 60 años, entre esos 20 años las capacidades reproductivas van disminuyendo. Y aparte de eso, con una mujer estéril, y hermano, Dios le estaba enseñando a Abraham que lo que es imposible para los hombres, para él es posible. Imagínense los descendientes de Abraham, solamente el hecho de considerar ellos su propia vida, ellos iban a decir: yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios porque yo en sí mismo no debí nacer, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, que era Abraham, era un hombre mayor, mi tatarabuela Sarai era una persona estéril, la anciana, y por milagro yo estoy aquí presente. ¿Sabe, hermano? Esa era una prefigura que el Señor estaba estableciendo para darnos una gran lección. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto se utiliza mucho en el evangelismo, que se utiliza hoy en día para decirle a una persona: ven a Cristo y Dios va a sanar tus enfermedades. Si el médico te dijo que estás a punto de morir, olvídate de eso, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es cierto, hermano, que Dios en su soberanía, Él sana y tiene el poder para sanar a quien quiera. Pero cuando la Biblia habla de estas cosas imposibles, está hablando de la salvación del alma de los hombres. Ningún hombre se puede salvar por sí mismo. Nadie puede llegar a ser parte del pueblo de Dios, porque todos nosotros nos hemos rebelado en contra de Dios. Todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios. No somos en sí mismo pueblo suyo, y menos nosotros los gentiles. Si el judío en sí mismo, que tenía la descendencia física de Abraham, que por su sangre corría la sangre de Abraham, y el Señor los rechazó por ser ellos amadores de su pecado y rechazar al Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros en sí mismo, que Dios no nos incluyó en esa línea de sangre de Abraham? No somos en sí mismo pueblo, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay personas que dicen: es imposible que Dios me cambie, es imposible que Dios transforme mi carácter, es imposible que Dios perdone mi pecado, es imposible que Dios haga algo con mi vida porque yo he hecho cosas extremadamente malas. O hay personas que dicen: yo soy tan bueno que no necesito de Dios. Yo soy tan bueno que me estoy ganando el cielo por mi propio esfuerzo. Yo soy tan bueno que yo mismo soy para entrar a la presencia de Dios. Tanto uno como el otro están destituidos de la gloria de Dios. Pero tanto uno como otro solamente tiene una esperanza, no lo que el hombre pueda hacer, sino lo que Cristo ha hecho por esta persona. Nadie puede llegar a ser parte del pueblo de Dios por la sangre ni por las obras. En Génesis en Gálatas, Pablo diría que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Lo que nos convierte en hijos de Abraham y parte de esa gran descendencia bendecida por Dios no es la sangre que corre en ti. Hace un tiempo, cuando estaba llevando un curso de hebreo, la profesora me decía que el apellido Pérez, y usted sabe que yo soy de apellido Pérez, me decía: el apellido Pérez viene de los
Fares, que Fares es una de las familias de Israel, propiamente incluso de donde viene parte de la familia de Judá. Y por un momento me puse a pensar, uy, de repente hasta primo lejano del Señor Jesucristo fui. Pero luego me puse a pensar, ¿y eso de qué aprovecha? Así fuera cierto, así fuera verdad, así hermano, tú tuvieras una línea directa, pudieras sacar tu ¿cómo es que se llama? Tu pedigrí. Y pudieras remontarte y darte cuenta que tú eres el tataranieto de Abraham. Si tú no vienes y no crees en el Señor Jesús con todo tu corazón y con toda tu alma, no te sirve de nada pertenecer a una línea familiar. Pero aunque tú no tengas y desconozcas quién eres y no sepas cuáles son tus antepasados, eso no importa. Porque si tú vienes a Cristo, el Señor te hará parte de su pueblo. El segundo elemento que nosotros tenemos en la lista es la tierra. En el versículo 7, el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra, la cual era la tierra de Canaán. ¿Se acuerda que lo estuvimos viendo la semana pasada? La tierra prometida es la que es actualmente pues Palestina, Israel, esa parte donde Israel más adelante tomaría lugar. Y hermano, lo interesante de esta tierra es que la tierra prometida, la tierra que Dios le está prometiendo acá, es una prefigura del reino de Dios en la tierra. Dios está estableciendo una nación, un pueblo que sea suyo, que lo va a adquirir a través de la simiente prometida que es Cristo Jesús. Pero toda nación necesita una tierra donde vivir, ¿cierto? Entonces Dios no estaba escogiendo la gran potencia de Egipto, Dios no estaba escogiendo la gran potencia de Babilonia, Dios estaba estableciendo para sí un nuevo lugar, una nación en la cual Él sería el rey. Eso es lo que figura la tierra prometida. Es la tierra donde el Señor es el rey sobre todas las personas que habitan en ese reino. Por eso es que cuando los israelitas le dijeron a Samuel, ponnos un rey, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? ¿No te están despreciando a ti? ¿Me están despreciando a mí? No quieren que yo gobierne sobre ellos. La tierra, hermanos, que el Señor había prometido. En el libro de Éxodo se nos dice que es una tierra que fluye leche y miel. Obviamente esta es una figura literaria. No había ríos que salían de panales o de las ubres de una vaca. No existe tal cosa. Pero lo cierto, hermanos, es que esta tierra, en su abundancia y en su riqueza, nos recuerda el paraíso, nos recuerda el jardín del Edén. Esta tierra prometida es como un regreso al jardín del Edén, donde el Señor, ¿se acuerda quién es el que gobernaba en el jardín del Edén? Dios. Y el Señor vivía en una armonía perfecta con el hombre. Pero ¿por qué se perdió todo eso? Por el pecado. Y una de las maldiciones que el Señor le dio a Adán por su pecado es que la tierra iba a ser maldecida. Ahora iba a tener cardos y espinos e iba con el sudor de su frente a tener que cosechar su propia comida, encontrar el pan con el sudor de su frente. De tal manera que el Señor está enseñándole a su pueblo que la pobreza que ellos están viviendo es un reflejo de su pobreza espiritual. Pero la riqueza que están a punto de experimentar es un reflejo de la prosperidad de su alma. Y esto, hermano, quiero decirlo con mucho cuidado, porque hoy no lo podemos entender así.
Cuando usted aprendió a andar en bicicleta, posiblemente su padre le puso rueditas de entrenamiento. ¿Sabe cuáles son? De esas rueditas que le ponen al costado. ¿Quiénes han aprendido acá con ese tipo de rueditas? Levante la mano. Lisbeth, nada más. Marilyn, Galilea y por ahí. Sí, bueno, las niñas me imaginaba. Y de repente, hermano, ¿para qué el padre le pone esas rueditas al niño? Es una ayuda, ¿cierto? Pero esas rueditas son para siempre. Se vería ridículo una persona saliendo en su bicicleta de esas grandotas y sale con sus dos rueditas a los costados. Hermano, ¿no se vería ridículo? Eso es para los niños, uno diría. Eso es para cuando recién estás comenzando. Pues el Señor así les estaba enseñando al pueblo de Israel. La prosperidad que yo les doy, la prosperidad física que yo les doy, es un reflejo de la prosperidad espiritual que ustedes tienen. En la tierra prometida ellos iban a llegar a tener muchas bendiciones, porque esa bendición física, que ellos tuvieran alimentos, ganado, que pudieran hacer crecer la tierra, que los enemigos no pudieran contra ellos, esa prosperidad física era un reflejo de la prosperidad del alma, de la prosperidad espiritual, del pacto de Dios con ellos. Pero nosotros ya no necesitamos ese tipo de rueditas de entrenamiento para nosotros. Hoy en día algunos piensan que el nivel de bendición que tengan materialmente es el nivel de bendición que tienen en Dios. Y hermano, no es así. No es así. Tú no midas tu vida por la cantidad de cosas que tienes, porque puedes tener mucho y estar alejado de Dios, siendo enemigo de Dios, aunque te llames cristiano. O puedes tener nada, como Lázaro, ¿se acuerda? El que murió a la puerta del rico. ¿Y dónde amaneció? ¿Dónde despertó luego de morir? En el seno de Abraham, en el paraíso, descansando. Mientras el rico con toda su riqueza, ¿dónde se fue? Al infierno. Hoy nosotros no debemos medir nuestra riqueza espiritual por la cantidad de bienes materiales que Dios nos da, sino que la tenemos que medir en base a nuestra relación con Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, tienes todo lo que necesitas en este mundo, aunque te falten todas las cosas que haya en este mundo. Si tú estás en Cristo Jesús, Él es la porción de tu alma. Pero también la tierra de Israel iba a servir a Israel como un termómetro, porque cuando Israel perdiera la tierra, eso significaba que no estaba bien con Dios. Israel se rebeló contra Dios. Y Dios les llamó varias veces, durante cientos de años los llamó a arrepentimiento, les mandaba profetas para que anunciaran el arrepentimiento, y ellos mataban a los profetas, hasta que llegó el momento en que Dios los botó de la tierra prometida, utilizando el ejército de los asirios en el norte y de los babilonios para expulsar a la tribu de Judá en el sur. Hermanos, la tierra prometida representa el reino de Dios en la tierra. Y hoy en día, hermano, ¿dónde está nuestra tierra prometida? ¿Sabe? Nuestra esperanza, nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esta tierra prometida, hermano, no solamente está allí, sino que en el libro de Apocalipsis se nos dice que un día el Señor traerá, renovará todo lo que existe, traerá cielos nuevos y tierra nueva. De tal manera, hermano, que un día nuevamente todo el planeta será el reino de Dios, donde el Señor viva en amistad, viva en armonía con los que ha redimido. Ahora la pregunta mía es, ¿tú dónde vas a estar ese día? El Señor va a estar allí. El pueblo de Dios va a estar allí. Los incrédulos van a estar por la eternidad en el lago de fuego.
¿Tierra o lago de fuego? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde vas a estar tú que estás aquí escuchándome? Porque tú tienes que tomar una decisión seria en cuanto a tu alma. ¿Dónde vas a estar tú? El tercer elemento que el Señor nos presenta, ya vimos la nación, ya vimos la tierra. Y el tercer elemento de su pacto es la bendición. El Señor hace un énfasis en los versículos 2 y 3 sobre la bendición. El Señor dice en el versículo 2 a la mitad: te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe, hermano? Este panorama que Dios le está dando a Abraham, esta noticia, estas buenas noticias que Dios le está dando a Abraham, es un regresar al huerto del Edén. Abraham, yo haré contigo lo que un día hice con Adán. Dice Génesis 1:28 que cuando el Señor formó al hombre y a la mujer, los bendijo. Esa bendición es un estado de paz y de armonía con Dios. Es un estado donde el hombre vive no bajo su maldición, sino bajo la bendición de Dios. Es más, cuando cayó la maldición sobre Adán y Eva, ellos fueron sacados. Entonces entiéndalo así: bendición es estar en paz con Dios. Maldición es estar lejos de Dios. Abraham escuchó esta palabra: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabe, hermano? Dios le había prometido a Abraham una simiente que iba a venir a través de su línea y que iba a salvar a la humanidad. Abraham no sabía cómo se llamaba, no sabía que se llamaba Jesús, no sabía cuándo iba a aparecer, no sabía de qué forma iba a salvarlo. Lo único que él sabía es que Dios iba a mandar la salvación a través de uno de sus descendientes. Abraham no confió en sí mismo, confió en la promesa de Dios, aunque no tenía todas las luces que tú y yo tenemos hoy, pero él confió en la promesa de Dios. Y el Señor Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El Señor Jesús está diciendo que Abraham, 2100 años antes de que el Señor Jesús naciera, Abraham estaba seguro de que el Señor iba a mandar al Redentor. Así se salvó Abraham. Así se salvaban las personas bajo el antiguo pacto. No confiando en los sacrificios, confiando en el Dios que les iba a salvar y no en sus propias obras. Cuando una persona bendice a Abraham, ¿esto qué significa? Cuando una persona pone su fe en la misma dirección que la puso Abraham, cuando una persona dice, yo voy a confiar en lo mismo que Abraham confió, esa persona va a ser tan bendecida como Abraham. Por eso es que los que son salvos tienen que ser hijos de Abraham, caminan en la misma dirección que caminó Abraham. Pero todo aquel que maldiga a Abraham, en otras palabras, todo aquel que se oponga a la forma de salvación que el Señor prometió en él, esa persona va a ser maldecida por Dios. El Señor va a bendecir con vida eterna a aquel que crea en el mismo Dios que Abraham y aquel que siga
el mismo camino de salvación que buscó Abraham. Pero Dios va a maldecir con maldición eterna a todo aquel que no quiera creer, que rechace el único camino de salvación. Por eso, hermanos, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Nuevamente, le pido por un momento que me acompañe. Estamos en Génesis, vamos a brincarnos hasta el final de las Escrituras, al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, porque quiero que lea esta porción, que es la culminación del proceso de salvación de Dios. Él lo inició en la cruz del Calvario, pero un día la salvación llegará a su culminación final, al término de todo el plan. Y Apocalipsis 21, versículo 3, el Señor dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el cumplimiento perfecto del pacto de Dios con Abraham. Cuando el Señor Jesús vino, Él vino, sí, pero su pueblo no se volvió a Él. Y todavía faltaba mucho de nosotros de poder conocerle al Señor. Pero este día ya estará 100% del pueblo delante de su Dios, en la tierra nueva, en la tierra que el Señor nos está dando para gozar de su presencia, para ser bendecidos por Él. Ahora, hermanos, si esa es la oportunidad que el Señor nos está dando, ¿cómo debo reaccionar? Veámoslo en la segunda parte. La respuesta que el Señor espera de nosotros, y básicamente la puedo decir en una sola palabra: fe. ¿Qué espera Dios de Abraham? Fe. ¿Qué espera Dios de ti? Fe. Pero esta fe tiene que tener dos características. En primer lugar, es una fe que lleva hacia la obediencia. Porque, hermano, tenemos muchas personas en el mundo que se llaman cristianos, muchas personas que dicen que son seguidores de Dios, pero no le quieren obedecer. Dios estableció este pacto con Abraham, pero había una señal de ver si Abraham había aceptado o había rechazado el pacto. El versículo 1, el Señor le dice: vete de tu casa, vete de tu parentela, vete de allí. ¿Usted qué hubiera pensado de Abraham si de repente le hubiera dicho: yo soy pueblo de Dios, yo soy el escogido de Dios, pero sigo viviendo aquí en Harán con mi papá? Evidentemente no aceptó el pacto de Dios. ¿Cómo sabes tú que no acepté el pacto de Dios si tú no puedes ver mi corazón? Por una sencilla razón. Porque lo que tú has hecho es muy diferente a lo que el Señor dijo que iba a hacer de ti. Por tanto, a pesar de que yo no puedo ver tu corazón, veo tus obras, y tus obras demuestran que eres un incrédulo. Sería el caso si Abraham no hubiera salido de la tierra prometida. Y es el mismo caso que hay entre nosotros. Yo soy del Señor, yo amo al Señor. ¿Así? ¿Y qué pruebas me das? Y, hermano, no es para convencerme a mí, a final de cuentas. A usted le conviene convencerse a usted mismo. A usted le conviene estar seguro que usted está en el Señor. Dios va a disponer una serie de pruebas para Abraham. Y la primera de estas es: deja tu casa, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Mire que ni siquiera le dijo a dónde iba a ir. A veces la vida, hermano, cristiana es como este tipo de llamados que hace Dios. Te saca, pero no te dice a dónde te va a llevar. ¿Le ha tocado vivir un llamado parecido?
donde tú no entiendes qué está haciendo Dios en tu vida. Tú no entiendes qué es lo que está sucediendo, no te ha dicho cuál es el destino. Imagínese que, hermano, tú tienes un pase de abordar que te dice sales de Lima a las 20 horas, pero no te dice a dónde vas a llegar. ¿Viajarías tranquilo? Creo que no viajaríamos tranquilos. Pero es en esos momentos cuando Dios no nos dice todo su plan. Son en esos momentos cuando Dios tapa algunas cosas que a nosotros nos encantaría saber. Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Y el Señor lo tapa para que nuestra confianza no esté en las cosas materiales ni en nuestras propias habilidades, sino esté en nosotros. Martín Lutero decía: si yo hubiera sabido todo lo que el Señor iba a hacer a través de mí antes de comenzar a hacerlo, no lo hago. Yo nunca hubiera participado en la reforma si desde antes hubiera sabido todos los problemas que me iba a ocasionar. Dios le tuvo que tapar cuál era la tierra prometida para que en el camino confiara en el Señor. Cuando Abraham sale de su casa, hermano, ¿sabe lo que implica eso? Que él iba a perder todos sus privilegios como primogénito. Abraham iba a perder todos sus derechos, iba a perder la herencia que tenía. Y al parecer eran muchos bienes. Abraham estaba por perderlo absolutamente todo. ¿A cambio de qué? A cambio de seguir al Señor. Hermano, esto nos recuerda que el llamado que Dios hace por nosotros, Dios nos llama a salvación, nos llama a tener una obediencia que nos va a costar absolutamente todo en nuestra vida. Si tú no dejas padre, madre, hijos, hermanos, casa, si tu primer amor no deja de ser ninguna de estas cosas, para que tu primer amor sea únicamente el Señor y todo lo demás sea un segundo, tercero o cuarto amor, si tú no pones a Dios sobre todas las cosas, si tú no eres capaz de negarte a ti mismo y tomar tu cruz cada día, no puedes ser discípulo del Señor. Este pacto, hermano, si bien es cierto, no tenemos que hacer nada para ser salvos, pero los que son salvos invierten toda su vida en el Señor. El Señor no se vuelve un accesorio, no se vuelve algo ocasional, o sí, algo que de vez en cuando me gusta recordar, me gusta de vez en cuando ir a la iglesia, me gusta de vez en cuando orar, me gusta de vez en cuando leer la palabra. No, hermano, tu misma vida la dejas rendida al Señor. Abraham tiene que aprender la obediencia. Abraham obedece, mira como dice en el versículo 4, primero obedece inmediatamente. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Abraham no negoció con Dios. Abraham no le estableció reglas o normas o condiciones a Dios. El Señor dijo y Abraham hizo. Eso es una verdadera vida entregada al Señor. En segundo lugar, no solamente obedeció inmediatamente, sino también obedeció a pesar de la edad. Al final del versículo 4 nos dice que Abraham era de 75 años. Y yo he escuchado personas que me dicen: pastor, yo estoy muy viejo para empezar con estas cosas. ¿A qué hora comenzó Abraham a seguir al Señor? Y la semana pasada vimos que nada más había una persona que era de la misma edad de Abraham acá. Entonces ninguno de nosotros puede decir: pastor, es que ya estoy viejo para eso. Perro viejo no aprende truco nuevo. Es que no se trata de aprender trucos. Es perro viejo por fuera, perro nuevo por dentro. El Señor va renovando nuestro corazón a pesar de que nuestro exterior se va desgastando. Abraham salió llevándose todo
para no regresar. Mira el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot el hijo de su hermano, que estaba bajo su responsabilidad, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. Hermano, Abraham no dijo: Sara, espérame en casa, yo voy, chequeo, pero luego me regreso. No le dijo a Lot: ¿sabes qué, Lot? Me llevo a mi esposa, pero luego regreso. No, hermano, Abraham, ¿qué se llevó? Todo. ¿Eso qué nos dice sobre Abraham? ¿Cuál era su plan? Ya no regresar. Hermano, y comenzar una nueva vida, o sea, resetear tu vida, no es lo mismo a los 20, a los 30, a los 40, se va poniendo cada vez más difícil. A los 50 tener que volver a comenzar desde cero es bien complicado. A los 60, y ahora este hombre a los 75 años, es como si no hubiera tenido nunca vida. De repente Dios le aprieta un botón, borrar todo. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. El versículo 5, al final, nos dice: y salieron de la tierra de Canaán, y por tierra de Canaán llegaron. Y para que pueda entenderme un poquito, ¿se acuerda nuestro mapa de la semana pasada? Arriba está Abraham en Harán, de ahí Dios se le apareció, y él va a bajar hasta esta zona llamada Canaán. Y en esta zona de Canaán nos llegaría a esta parte que se llama Siquem. Dice el versículo 6: y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. El encino es un árbol y era al parecer una pequeña ciudad al costado de Siquem. Pero hermano, lo que vemos es que Abraham obedeció, pero obedeció completamente. No fue como Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? Jonás, el Señor le dijo: ve y dile a Nínive. Jonás sí fue, pero no a Nínive, hacia Tarsis. O sea, no es el chiste salir. El chiste, hermanos, es llegar hasta donde el Señor te dijo. La obediencia no puede ser a medias. Y algunos de nosotros nos estamos conformando con tener una obediencia a medias a Dios. Y el versículo 6 hacia el final también nos muestra otra característica de la obediencia de Abraham. Dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra. Significa que cuando Abraham llegó se dio cuenta de que esa tierra seguía habitada. ¿Sabe quiénes eran los cananeos? ¿Ah? Ellos eran era un conjunto de ciudades, estados de fieros guerreros. Ahora imagínate, Dios te está diciendo: toda esta tierra que ves es tuya, pero ¿quiénes habitan allí? Unos bien achorados. ¿Se acuerdan del reporte de los 10 espías? Estos nos van a comer vivos. Estaban hablando de ellos, de los cananeos. Ahora, no solamente eso, sino que esta zona de aquí era codiciada por todos los imperios de la época. Los egipcios lo querían, los babilonios lo querían. O sea, estar allí era estar metido en un lugar donde fácilmente te iba a caer una guerra. Y a pesar de esas circunstancias, Abraham creyó a Dios. Hermano, no esperes que todas las circunstancias sean buenas y favorables para recién creerle a Dios. Es más, en medio de los momentos más difíciles de tu vida, allí es cuando Dios va a darte la gracia para que tú le creas. Solamente confía en Él. A veces, hermano, la vida se pone tan complicada y perdemos el rumbo de tal manera. Pero nunca olvides esto: el Señor es el que te llamó y Él es el que va a allanar los caminos para que tú puedas cumplir su propósito. Abraham no estaba solo, y no estoy hablando de los cananeos, estoy hablando que estaba con Dios.
Ahora, la segunda característica de la fe de Abraham no solamente era la obediencia, sino también era la vida de adoración. La fe de Abraham se mostró también por una vida de adoración. Abraham venía de adorar al dios de la luna que tenían los de Ur de Caldea, a este dios llamado Sin. Abraham venía de una tradición de idolatría familiar. Pero Dios lo llamó de salir, de adorar y servir a esos falsos dioses para conocer al único Dios verdadero. Vemos entonces en el versículo 7 que Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Entonces regresamos a Siquem y Siquem allí se levantó un altar. Era un sacrificio animal que era quemado en honor a Dios. Y este altar, lo que está diciendo Abraham a través de este altar es que él acepta su promesa. Señor, yo estoy aquí y te alabo porque tú has hecho esto en mi vida. Hermano, cuando ahora estamos adorando a Dios y estamos cantándole, ¿dónde estaba tu corazón? ¿Tu corazón estaba de verdad puesto en exaltar y ensalzar el nombre de nuestro Dios? ¿O tú estabas pensando en las papas y en la carne que te vas a comer más tarde? La verdadera fe nos lleva a proclamar nuestra fe públicamente adorando a Dios, no dejándonos guiar por la corriente del mundo. En medio de los cananeos, hermano, estas ciudades donde Abraham empezó a habitar estaban llenos de idolatría. Ellos adoraban a Baal, adoraban a Astarot. Pero sin embargo, Abraham prefirió ser fiel a Dios y no seguir la corriente que tenía este mundo. Todos nosotros vivimos en medio de un mundo idólatra. Todos nosotros vivimos en medio de un mundo que adora dioses falsos. Y no estoy hablando solamente de San Martín de Porres. Estoy hablando, hermano, no solamente de Santa Rosa de Lima. Estoy hablando de aquellos que adoran el trabajo, de aquellos que adoran en los placeres. Hoy en día, hermano, los centros comerciales son iglesias donde la gente va a rendir culto a su Dios, al Dios del placer. Y no digo que entrar a un mall sea pecaminoso en sí mismo, o que un cristiano nunca debe entrar a un mall, pero hay quienes entran porque ese les llena la vida. Eso les llena el corazón, van contentos, están dispuestos a gastar todo su dinero en placeres vanos, pero no son capaces de darle a Dios ni 10 centavos porque se ponen a renegar. ¿Por qué? Porque Dios no es su Dios. Abraham adoraba a Dios con todo su corazón y sus ofrendas, su ganado estaba al servicio ¿de quién? De Dios. Versículo 8. Y luego pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Parece que finalmente Abraham se estableció, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Eso más o menos, si lo vemos acá en el mapa, sería por esta zona de aquí abajo. Siquem está arriba donde está el primer humo y esta otra zona donde Abraham se establecería estaría más hacia el sur. Y allí edificó altar a Jehová. Y Jehová invocó el nombre de Jehová. ¿Qué lugar ocupaba Dios en la vida de Abraham? Hermano, qué hermoso. Abraham, todo sitio que llegaba era un sitio para adorar a Dios. Este hombre estaba lleno de defectos, no vaya a pensar usted que era el hombre perfecto. La próxima semana vamos a ver la metida de pata de Abraham. Pero ciertamente, hermano, él no era perfecto, pero tenía una devoción sincera. No importa donde llegaba, era un lugar de adoración a Dios. Y es más adelante los descendientes de Abraham llegarían a estos lugares donde Abraham ofreció adoración y allí harían centros de adoración. Qué hermoso que nuestras generaciones nos
aprendan de nosotros una vida de adoración a Dios, una vida consagrada a Dios. Que cuando tu hijo piense en ti diga: mi padre servía a Dios, yo quiero servir al Dios de mis padres. ¿Qué es lo que le estás enseñando tú a tu hijo? ¿A quién adorar? Cuando Abraham invocaba a Dios, estaba pidiendo su ayuda, estaba pidiendo su bendición, estaba pidiendo su compañía. Porque ciertamente, hermanos, creo que Abraham podía entender muy bien lo que el Señor Jesús mencionó más adelante: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, vemos que el pacto de Dios con los hombres es un pacto de gracia. Es un pacto donde Dios promete salvar a la humanidad entera, llevándola de regreso, revirtiendo la maldición del pecado para darles una nueva vida. Y esto lo va a hacer a través de la descendencia de Abraham. Va a hacerlo a través de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, el hijo de Abraham. Y Él va a redimirnos, nos va a dar una herencia, nos va a hacer parte de su pueblo, nos va a hacer vivir en su tierra. Pero no estamos hablando de tierras aquí en este mundo, estamos hablando de estar verdaderamente en su presencia. Y este pacto demanda de nosotros obediencia y demanda de nosotros adoración. Si tu fe, la fe que tú dices tener, no te está guiando a tener una vida de obediencia continua a Dios, y no te está guiando a tener una vida de adoración a Dios, donde todo lo que tú haces es para glorificar a Dios, entonces, hermano, tú no estás respondiendo correctamente a este pacto. Nosotros debemos ser alentados cada día. Nuestro corazón tiene que tomar, hermano, en Dios fortaleza, porque no importa las circunstancias que nosotros vemos en este mundo, el Señor es el que va guiándonos cada día, como el Señor guió al pueblo desde Abraham en el Éxodo, como lo regresó y les dio la tierra prometida. Así el Señor está guiando nuestra vida. Nos toca confiar en Él, nos toca esperar en Él. Él hace todas las cosas por amor. Él hace todas las cosas en su sabiduría y perfección. Así que más bien, ¿dónde estás? Ponte a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo que no es agradable a Dios? ¿En qué no le estoy obedeciendo a Dios? Y pídele perdón a Él. Y proponte de que cada día sea utilizado para adorar a Dios. Que cada decisión que tú tomes sea utilizada para glorificar a Dios, para que el Señor se agrade. Dice en el libro de Levítico que cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, dice, y será olor grato al Señor. Cuando el pueblo ofrecía sacrificios a Dios, el Señor muestra como si Él estuviera oliendo desde los cielos esa carne quemada que se levantaba, y el Señor hiciera algo así como: me agrada lo que huelo, porque mi hijo me está adorando en espíritu y en verdad. Nuestras decisiones son lugares donde vamos o a adorar a Dios, o lo vamos a humillar, vamos a deshonrar a Dios. Cuando tú tomas una decisión, el Señor huele tu decisión y dice: ha tomado la decisión correcta conforme a mi palabra. Y se ha negado a sí mismo, no ha hecho lo que ha querido por hacer lo que yo le he dicho que tiene que hacer. O el Señor dirá: esta decisión no me gusta, huele horrible. Hermano, las decisiones que tomes hoy, úsalas para glorificar a Dios.
Y finalmente, si tú estás hoy aquí y no estás en el pacto de Dios, tú puedes tener tierras, carro, celular último modelo, dinero en el banco. Tú puedes tener todos los bienes de este mundo que quieras. Pero si te falta Cristo, te falta todo. Ven a Cristo y pídele perdón por tus pecados, para que el Señor redima tu vida y te dé un corazón nuevo. Ven a Cristo y Él perdonará tus pecados y te hará parte verdaderamente de su pueblo y te salvará.